¿Has escuchado alguna vez tu nombre pronunciado tan claramente que volteas inmediatamente, pero cuando miras alrededor no hay nadie que te haya podido llamar? Eso me pasó a las 3:47 de la tarde del martes 19 de septiembre, mientras esperaba el autobús número 84 en la parada de Corrientes y Callao, en Buenos Aires. Pero no escuché mi nombre. Escuché Andrea Belén Rossi, pronunciado con una urgencia tan absoluta que supe inmediatamente que tenía que actuar, aunque no tenía idea de quién era Andrea Belén Rossi o por qué alguien invisible me estaba susurrando su nombre completo al oído. 10 minutos después, esa mujer desconocida cuyo nombre había escuchado estaba inconsciente en mis brazos después de que la detuve literalmente a centímetros de lanzarse debajo del subte en la estación Congreso de Tucumán. Y cuando finalmente pude preguntarle cómo se llamaba, me confirmó lo que ya sabía. Andrea Belén Rossi, exactamente como lo había escuchado en esa voz que no vino de ningún lugar físico, pero que fue más clara que cualquier sonido real. Mi nombre es Florencia del Pilar Mendoza. Tengo 35 años. Trabajo como administrativa en una empresa de seguros en el microcentro porteño. Vivo sola en un departamento de un ambiente en San Telmo. Y hasta ese martes de septiembre llevaba una vida tan rutinaria y predecible que incluso yo misma me aburría pensando en ella. Todos los días tomaba el mismo colectivo a la misma hora. Caminaba las mismas cuadras hasta mi oficina. Almorzaba en el mismo lugar. Regresaba por la misma ruta. Los fines de semana visitaba a mi madre en Quilmes, iba al cine con mi amiga Claudia o me quedaba en casa viendo series. Era una vida perfectamente normal, perfectamente aburrida y perfectamente sin acontecimientos sobrenaturales de ningún tipo. No soy religiosa en el sentido tradicional. Fui bautizada católica porque así se hacía en mi familia. Hice la primera comunión porque mi abuela insistió. Pero desde la adolescencia, mi relación con la fe había sido más cultural que personal. Iba a misa en Navidad para acompañar a mi madre. Tenía una pequeña imagen de la Virgen de Luján en mi departamento más por tradición que por devoción, y ocasionalmente me persignaba cuando pasaba por una iglesia, pero nada más profundo que eso. Mi vida espiritual, si se puede llamar así, consistía principalmente en una vaga sensación de que había algo más grande que yo en el universo, pero sin necesidad de definirlo o conectarme activamente con ello. Era una fe pasiva, de fondo, que no me molestaba, pero que tampoco me inspiraba particularmente. El 19 de septiembre había sido un día completamente normal hasta las 3:47 de la tarde. Había salido del trabajo a la hora habitual, había caminado hasta la parada del 84, como lo hacía todos los días desde hacía 3 años, y estaba esperando el colectivo mientras revisaba mi teléfono y pensaba en qué iba a cocinar para cenar. La parada estaba moderadamente llena, tal vez 15 personas esperando, la cantidad usual para esa hora en un día de semana. No prestaba atención particular a nadie. Estaba en mi propia burbuja mental típica del final del día laboral. Fue entonces cuando escuché la voz. No fue como escuchar a alguien hablar cerca de ti. Fue como si alguien hubiera susurrado directamente en mi oído derecho, tan cerca que pude sentir la calidez del aliento, pero cuando me volteé inmediatamente para ver quién era, no había nadie lo suficientemente cerca como para haber producido esa sensación. La voz era femenina, joven, pero con una autoridad que era imposible ignorar. Y las palabras fueron absolutamente claras. Andrea Belén Rossi, Estación Congreso de Tucumán, ahora. Mi primera reacción fue mirar alrededor para ver si alguien más había escuchado algo extraño. Pero todos los demás pasajeros seguían en sus propias rutinas, revisando teléfonos, leyendo diarios, mirando hacia la calle esperando que llegara su colectivo. Nadie parecía haber notado nada fuera de lo normal. Mi segunda reacción fue preguntarme si había empezado a alucinar auditivamente por estrés laboral o falta de sueño. Pero la voz había sido tan clara, tan específica, tan urgente, que no se sentía como producto de mi imaginación. Durante los siguientes minutos traté de racionalizar lo que había escuchado. Tal vez alguien había estado hablando por teléfono mencionando ese nombre, y mi cerebro había procesado la información de manera extraña.
Tal vez había sido una conversación de personas que pasaban caminando y mi mente había distorsionado el sonido. Pero mientras más pensaba en ello, más segura estaba de que la voz había venido de un lugar que no era físico. Y la urgencia en el tono había sido tan palpable que empecé a sentir una ansiedad creciente, como si hubiera recibido una información importante que se suponía que debía actuar sobre ella. Cuando llegó el 84, que me llevaría a casa en la dirección opuesta a la estación Congreso de Tucumán, me quedé parada en la parada. No fue una decisión consciente. Simplemente no pude subir al colectivo. Mis pies se negaron a moverse hacia la puerta, como si algo invisible me estuviera deteniendo. El colectivo se fue, llegó el siguiente y pasó lo mismo. Y el siguiente. Después de que pasaran 3 colectivos sin que pudiera obligarme a subir, admití que algo muy extraño estaba pasando y que tal vez debería prestarle atención en lugar de luchar contra ello. Caminé hasta la estación de subte más cercana y tomé la línea A hasta Congreso de Tucumán. Durante todo el viaje me preguntaba qué estaba haciendo, por qué estaba siguiendo las instrucciones de una voz que probablemente había sido producto de mi imaginación. ¿Cómo iba a explicarle a alguien que había cambiado completamente mi ruta a casa porque había escuchado el nombre de una desconocida? Pero también tenía una certeza extraña de que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Era como seguir una intuición muy fuerte, pero amplificada hasta convertirse en algo que se sentía como conocimiento directo. Llegué a la estación Congreso de Tucumán alrededor de las 4:15. Era una estación que conocía porque había trabajado en esa zona años antes, pero que no había visitado en mucho tiempo. Estaba moderadamente llena con el flujo típico de la tarde, gente saliendo del trabajo, estudiantes regresando a casa, turistas ocasionales. Caminé por la estación sin saber específicamente qué estaba buscando. ¿Una persona llamada Andrea Belén Rossi? ¿Una situación de emergencia? ¿Una señal adicional que me explicara por qué estaba ahí? Estuve 20 minutos caminando por la estación, observando a la gente, esperando que algo me llamara la atención o que escuchara la voz otra vez con instrucciones más específicas. Pero no pasó nada obvio. Empecé a sentirme ridícula. Estaba perdiendo tiempo, había cambiado toda mi rutina y había llegado a una estación de subte siguiendo lo que probablemente había sido una alucinación auditiva menor. Decidí irme a casa y olvidar todo el incidente. Estaba caminando hacia la salida cuando la vi. Era una mujer joven. Tendría unos 25 años, parada en el borde del andén de una manera que inmediatamente me alarmó. No estaba esperando el tren de la forma normal en que esperan los pasajeros. Estaba parada demasiado cerca del borde, con los ojos fijos en las vías, con una postura corporal que cualquier persona que haya pasado tiempo en el subte reconocería como peligrosa. Más específico aún, tenía la postura de alguien que estaba considerando saltar. Mi entrenamiento en primeros auxilios de la empresa me había enseñado a reconocer señales de comportamiento suicida. Y esta mujer estaba mostrando todas las señales clásicas. Aislamiento del flujo de otros pasajeros, concentración fija en las vías, posición corporal que sugería preparación para movimiento súbito. Me acerqué lentamente, tratando de no alarmarla, pero manteniéndome lo suficientemente cerca como para poder intervenir si era necesario. Fue cuando estaba a unos 3 metros de ella que escuché la voz otra vez. Esta vez no fue un susurro, sino una instrucción clara y directa. Ahora, Florencia, dile su nombre. Sin pensarlo, sin planear lo que iba a decir, me acerqué a la mujer y le dije, ¿Andrea Belén Rossi? Su reacción fue inmediata y dramática. Se volteó hacia mí con una expresión de shock absoluto, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo sabes mi nombre?, me preguntó con una voz que temblaba entre la sorpresa y el miedo. ¿Quién eres? ¿Me conoces? No, le respondí honestamente. No te conozco, pero alguien me dijo tu nombre y me mandó a buscarte. Durante los siguientes minutos, mientras el tren llegaba y se iba sin que ninguna de las dos se subiera, le conté la historia completa. Cómo había escuchado su nombre mientras esperaba el colectivo.
¿Cómo no había podido irme a casa sin venir a buscarla? ¿Cómo no tenía explicación lógica para nada de lo que estaba haciendo? Mientras le contaba, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a asombro, a algo que parecía ser alivio profundo. «No entiendo cómo es posible», me dijo cuando terminé, «pero necesitaba escuchar esto, necesitaba saber que alguien sabía mi nombre, que alguien me estaba buscando». Después me contó su historia. Había perdido su trabajo esa mañana, después de meses de problemas financieros que la habían llevado al borde de perder su departamento. Su novio la había dejado la semana anterior. Su familia vivía en el interior y no sabía la gravedad de su situación económica y emocional. Se había sentido completamente sola, completamente sin opciones, completamente invisible. «Vine aquí esta tarde», me dijo, «porque decidí que ya no podía más. Pensé que nadie me iba a extrañar, que nadie se iba a dar cuenta si ya no estaba». Había estado parada en ese andén durante 40 minutos, tratando de juntar valor para saltar, cuando yo me acerqué y dije su nombre completo. «Cuando dijiste mi nombre», continuó, «fue como si el universo me estuviera diciendo que sí importo, que alguien sabe que existo, que hay fuerzas cuidándome que no puedo ver». Pasamos las siguientes 2 horas sentadas en un café cerca de la estación, hablando. No como consejera profesional y paciente, sino como dos mujeres que habían sido conectadas de una manera inexplicable y que estaban tratando de entender qué significaba esa conexión. Le di información sobre líneas de crisis suicida, sobre programas de asistencia laboral, sobre recursos para personas en crisis financiera. Pero más importante, creo, fue simplemente estar presente con ella, confirmar que no estaba sola, que había al menos una persona en el mundo que sabía su nombre y que se preocupaba por lo que le pasara. Antes de separarnos, me dio su número de teléfono y me pidió que la llamara al día siguiente para asegurarme de que estaba bien. «Florencia», me dijo antes de despedirnos, «no sé cómo explicar lo que pasó hoy, pero sé que me salvaste la vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente». Durante las siguientes semanas mantuvimos contacto regular. Andrea encontró un nuevo trabajo, se conectó con recursos de salud mental, empezó terapia para trabajar sobre la depresión que había estado experimentando. Gradualmente, su situación se estabilizó tanto práctica como emocionalmente. Pero lo que más me impactó fue cómo la experiencia me había cambiado a mí. Nunca había tenido una experiencia que desafiara tan directamente mi comprensión racional del mundo. Nunca había recibido información de fuentes que no podía identificar o explicar. Nunca había sentido tan claramente que estaba siendo usada como instrumento para algo más grande que mis propias decisiones conscientes. Durante los meses siguientes, empecé a prestar más atención a momentos de intuición fuerte, a impulsos inexplicables de ir a ciertos lugares o hablar con ciertas personas. No siempre llevaban a situaciones tan dramáticas como la de Andrea, pero sí me llevaron a conexiones humanas significativas que no habrían ocurrido si hubiera seguido solo mi rutina normal. Empecé a voluntariar en una línea de crisis telefónica, usando mi experiencia con Andrea como motivación para ayudar a otras personas que estaban considerando el suicidio. Durante el entrenamiento, aprendí que muchos voluntarios habían tenido experiencias similares. Momentos de intuición inexplicable que los había llevado a intervenir en momentos críticos de las vidas de otros. «Florencia», me dijo la coordinadora del programa, «lo que describes no es tan raro como podrías pensar. Hay personas que parecen tener una sensibilidad especial para detectar cuando otros están en crisis. No sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos que funciona». 6 meses después de conocer a Andrea, tuve una segunda experiencia similar. Estaba caminando por Palermo cuando escuché otra vez una voz que me daba el nombre de una persona e instrucciones específicas sobre dónde encontrarla. Esta vez era Miguel Ángel Herrera, Plaza Francia, banco junto a la fuente. Encontré a Miguel Ángel exactamente donde me habían dicho, un hombre mayor sentado solo en un banco, llorando silenciosamente.
Resultó que acababa de recibir un diagnóstico de cáncer terminal y había venido a esa plaza a decidir si valía la pena luchar contra la enfermedad o simplemente dejarse morir. Cuando me acerqué y dije su nombre, su reacción fue similar a la de Andrea. Shock seguido de alivio profundo al saber que alguien sabía quién era y se preocupaba lo suficiente como para buscarlo. Experiencias como estas se han repetido unas 6 veces durante los últimos 2 años. No constantemente, no de manera predecible, pero lo suficientemente frecuente como para que haya aceptado que tengo algún tipo de don o sensibilidad para conectar con personas que están en momentos de crisis espiritual profunda. No entiendo cómo funciona. No puedo controlarlo o producirlo intencionalmente. Solo sé que a veces escucho nombres y ubicaciones con una claridad que no se puede ignorar, y que cuando sigo esas instrucciones, siempre encuentro a alguien que necesita exactamente el tipo de conexión humana que puedo ofrecer. Mi vida ya no es rutinaria o predecible. Sigo trabajando en la misma empresa, viviendo en el mismo departamento, manteniendo las mismas amistades básicas. Pero ahora también tengo una dimensión de servicio que va más allá de mi rutina normal. He desarrollado una red informal de personas que he conocido a través de estas experiencias. Andrea ahora trabaja como consejera de crisis juvenil. Miguel Ángel superó su cáncer y fundó un grupo de apoyo para hombres mayores que enfrentan enfermedades terminales. Otros han encontrado maneras de transformar sus propias crisis en oportunidades para ayudar a personas en situaciones similares. Florencia, me dijo Andrea durante una cena hace unos meses, no solo me salvaste la vida ese día en el subte, me mostraste que hay una red invisible de cuidado que conecta a todas las personas y que a veces somos llamados a ser parte activa de esa red. No sé por qué fui elegida para este tipo de experiencias. No me siento particularmente espiritual o sensible. No tengo entrenamiento formal en consejería o trabajo social. Solo soy una mujer común de 35 años, que un día escuchó el nombre de una desconocida susurrado al oído y que decidió prestarle atención en lugar de ignorarlo. Pero esa decisión de prestar atención, de actuar sobre información que no podía explicar racionalmente, abrió una dimensión de mi vida que no sabía que existía. Me conectó con un propósito que va más allá de mi bienestar personal y me mostró que todos tenemos capacidades para ser instrumentos de gracia en las vidas de otros, si estamos dispuestos a escuchar voces que vienen de lugares que no podemos ver. Si alguna vez tienes una intuición fuerte sobre alguien que no conoces, si escuchas información que no sabes de dónde viene, si sientes un impulso inexplicable de ir a cierto lugar o hablar con cierta persona, te animo a que prestes atención. Puede ser que tu mente esté procesando señales subconscientes, o puede ser que estés siendo usada como instrumento para algo más grande que tu comprensión normal. La diferencia entre las dos explicaciones importa menos que la disposición de actuar con amor hacia personas que pueden necesitar exactamente el tipo de conexión que tú puedes ofrecer en ese momento específico. La Virgen me susurró el nombre de Andrea Belén Rossi cuando esa mujer más necesitaba saber que alguien sabía su nombre. Y desde entonces, mi vida se ha convertido en una serie de oportunidades para ser la respuesta a las oraciones desesperadas de personas que necesitan saber que no están solas, que importan, que hay fuerzas en el universo trabajando para su bien, incluso cuando no pueden verlas. Todos tenemos nombres. Todos tenemos momentos cuando necesitamos que alguien nos encuentre. Todos podemos ser la voz que susurra esperanza al oído de quienes han perdido la capacidad de escucharla por sí mismos.